emergencia humanitaria compleja, de instalación lenta, que se enquistó sin pronóstico porque no hay intención alguna de rectificar y porque están añadiéndose factores que la agravan, como las sanciones internacionales y el colapso de la capacidad del Estado en prestar servicios públicos básicos, para entonces ser de lenta, de humanitaria, de compleja y de enquistada o prolongada, una emergencia olvidada por los medios internacionales, ojalá por los nacionales no, por las propias organizaciones que ahora ven cierta flexibilidad y entrada de fondos mínimos y comenzaron a hacer cositas allí, pero eso no va a durar mucho más. Y finalmente olvidada por los medios internacionales y por la cooperación internacional y por la comunidad internacional. Esta fase muy aguda en la que de pronto la familia venezolana, en términos sobre todo de lo alimentario, se vio desprovista, empezó a tener problemas de escasez, empezó a poder comer menos, comenzó en el 2012. En el 2014 esto se agrava por una serie de decisiones que se tomaron que llevaron a que el gasto público en alimentación y salud bajara notoriamente. Entonces se sobreañadan los problemas de alimentación, problemas de escasez de medicina, de servicios de salud mal dotados y comienza a agravarse esto, yo diría que entre el 2014 y 2015. Y por supuesto, una situación que comienza a empeorarse a partir del 2015 hace ya ese estallido de una emergencia que luce como un huracán o como un terremoto en términos de la cantidad de personas que están al filo de la vida en el 2016, que es cuando Cáritas activa el sistema de monitoreo y de protección nutricional. En ese momento, las cifras de desnutrición que encontrábamos eran bastante consistentes con las de una crisis humanitaria. Y luego, a partir del mediados del 2017, toda esta situación se agrava por el proceso de conmoción política que hubo ese año. Fue el año de las protestas, de las interrupciones de la vialidad, de los disturbios de calle. Fue un año extraordinariamente convulso. Ahí se nos disparan los índices y podemos decir que la emergencia toca los niveles de desnutrición, sobre todo tocan niveles de emergencia, y en lo sanitario comenzamos a ver ya un despunte incontrolado de las epidemias que están afectando al país. Así que yo pondría en el 2017 un año extraordinariamente crítico en el que las cosas se empeoran mucho y llegan a ese nivel de emergencia que te lo define no solamente la intensidad del daño que estamos enfrentando. La intensidad del daño quiere decir que el golpe te puede matar, no es que es una crisis alimentaria, no es que esa crisis alimentaria ya se cobra muertos. Ya comienza, y desde el punto de vista nutricional, ya no solamente que esa intensidad del daño te causa una desnutrición que ubica un gran contingente de niños en una situación muy vulnerable a morir, sino que la connotación de que sea humanitaria se transforma en una connotación de emergencia por dos cosas: por la cantidad de personas afectadas, sino en la poca capacidad del Estado para responder y salvar esas vidas. No encontramos verdaderamente durante todo el 16 y el 17 hasta mitad del 2018 ninguna respuesta estatal que estuviera a la escala del daño que se estaba haciendo. Lo que comenzamos a notar en el 2018, a partir de mayo, coincide con las elecciones, es que justamente la situación comienza, al menos desde el punto de vista alimentario, y eso se diferencia con la crisis de salud, comienza a subir y a bajar la situación de disponibilidad y de acceso a alimentos en el país, y también de desnutrición. Vimos cómo, por ejemplo, durante el periodo electoral, la cobertura de los CLAP, justamente para mover esa masa electoral, pasó de un 48-50%
a un 78% y terminamos reportando en nuestra encuesta familiar de seguridad alimentaria que llevamos una cobertura de CLAP de 93% al final del año 2018. Realmente el Estado tenía con qué haber protegido a la población más vulnerable del efecto de las sanciones. Entonces, en estas emergencias de instalación lenta, los que no se están muriendo comienzan justamente a tratar de sobrevivir con medidas extremas ya de colapso, que es separarse como familia, emigrar. Terminamos en 2018 con una situación alarmante de desnutrición, pero que no llega a niveles humanitarios. Pero en lo sanitario la situación sigue agravándose y los hospitales siguen sin dotación, siguen sin poder responder a las necesidades y a la cantidad de gente que llega buscando atención urgente. Y ya luego caemos entonces en un 2019 en el que la situación comienza a agravarse un poco otra vez por el efecto del colapso en los servicios públicos. Comenzamos a notar nuevamente un incremento de los niveles de desnutrición hasta niveles de emergencia, pero comienza a suceder lo que sucede a este nivel de las crisis humanitarias que se instalan lentamente después de 4, 5, 7 años, a pesar de que entres en esos picos de emergencia de escala, de mucha urgencia, ya comienza a haber una fatiga de todo tipo. Pero ¿cómo reconstruyes y dónde pones la puntada en un tejido que se descompuso? Porque a este nivel, entonces, el desgaste del personal humanitario, las organizaciones de la sociedad civil que representan a las personas afectadas, a las víctimas de todo esto, especialmente a las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones con mandato humanitario, comenzamos nosotros mismos también a sentir el desgaste de personal que se nos ha ido, de tener que sobrellevar la emergencia por nosotros mismos afectados también, la gente que da ayuda internacional. A este nivel pueden estarse preguntando, bueno, tenemos 6, 7 años en esto y no vemos que hay rectificación alguna de las causas del daño. Tenemos 6, 7 años en esto con un mensaje de que se están muriendo y el propio Estado, que pudiera hacer algo, no está haciendo mucho por salvarlo, pero además se está enfrentando a noticias de corrupción constante. O sea, solamente con imaginarse que la corrupción alimentaria por parte de los mecanismos estatales es la quinta economía ilegal del país, pudiera llevar a cualquiera de los donantes internacionales a decir, ¿por qué yo tengo que poner ayuda alimentaria allí? Luego se registra un desgaste también de los medios de comunicación que tienen 6, 7 años pasando el mismo mensaje. Entonces esto se vuelve muy complejo incluso para los medios de reportar. Y en lo que una emergencia pierde la visibilidad mediática, fácilmente pasa a ser una emergencia olvidada.